Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis estimados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla su hermano Luis Luker. Aquí en una clase más, gracias al Señor, estamos ahorita en clases de Hermenéutica 2. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver el siguiente tema. El curso anterior, bueno, perdón, la lección pasada habíamos estudiado lo que es el método gramático histórico. Entonces ya ahorita vamos a tocar unos temas para poder terminar con este, pero en este segundo tema vamos a estudiar, en este tema 2, llamado o titulado Las reglas y el análisis lingüístico del texto. Entonces, vamos a arrancar de una vez, dándole gracias al Señor de una vez para poder abarcar y avanzar con el tema. Y como dije, seguimos en el método, ahorita en el método gramático histórico, y estamos viendo, para los que lo están siguiendo, ¿verdad? Estábamos viendo que el valor de una palabra no depende de sí misma, sino que depende del restante de las palabras del contexto. Y habíamos puesto el ejemplo de la palabra carne. Ahora, vamos a ver otro texto. Este lo vamos a ver en Efesios 6, capítulo 6 de Efesios en su versículo 12. Les recuerdo que yo tengo ya los textos aquí, ¿verdad? A la mano. Entonces yo voy a repetir la cita bíblica, ¿verdad? Para que lo puedan anotar y la puedan revisar, la puedan estudiar. Repito que vamos a ver otro texto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y vimos que en el hebreo, ahora lo habíamos visto en el hebreo de la palabra carne, ahora la vamos a ver en el griego. Vamos a ver esta palabra carne en el griego y vamos a ver cómo esta palabra, que son diferentes en estos dos versículos, por su contexto de palabras que lo rodea. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la palabra sangre y carne, en este caso carne, ¿verdad? Viene de una palabra griega que es sarx. La voy a deletrear para que la puedan anotar y ya les voy a dar la referencia. SARS es S-A-R-X, SARS. Y la referencia es 4561. Y esta significa gente, personas. Es decir, que nuestra lucha no es con gente, no es contra las personas. Eso es lo que diría en lugar de sangre y carne. Espero darme a entender, no sé si me di a entender, pero eso es lo que diría. Esa palabra SARS, lo que diría, porque no tenemos lucha contra gente o personas, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dije, esa palabra carne viene de una palabra griega que es SARS. Ahora, vamos a el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, en su versículo 26. Este es el último ejemplo que vamos a ver de este. Dice Ezequiel 36, 26. Dice la palabra, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, aquí se menciona dos veces la palabra carne. En la primera palabra, cuando dice y quitaré de vuestra carne, cuando dice carne, acuérdense que esta en el hebreo es la palabra basar, que significa cuerpo humano. Entonces diría, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Vamos a ver. Aunque no está hablando de manera literal, pero sí se refiere al cuerpo humano. Y luego dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí la palabra carne, corazón de carne, que es la que yo quiero definir, es la palabra basar, otra vez, en el hebreo. Aquí esta significa una actitud dócil cuando dice, os daré un corazón de carne, es que dice que nos va a dar un corazón o significa una actitud dócil,
tierna y sensible. Eso es lo que quiere decir la palabra carne ahí, en ese texto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahora también de la palabra fe, de esta palabra fe, que nosotros también la encontramos muchísimas veces en la Biblia, pero esta palabra fe va a depender, el valor va a depender y el significado no va a depender de sí misma, sino de las restantes palabras que le rodean. Recuerden que estamos en ese punto. Vamos viendo, por ejemplo, ejemplos. Vamos a ver Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y vamos a encontrar, cuando encontremos la palabra fe, vamos a encontrar la palabra griega que se traduce como pistis. Esta es la referencia 4102. Pistis, que quiere decir fe o que se traduce por fe. En el texto original aparece como pistis, pero, porque el Nuevo Testamento, recordemos que está en griego, y ahí nosotros vamos a encontrar la palabra pistis. Y dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, presten muchísima atención. ¿Qué significa fe en este texto? Por ejemplo, en esta de Hechos 6, 7. Ok, vamos a ver. De acuerdo al contexto, significa la palabra de Dios. Esa dice que obedecían la fe. Esa palabra fe, por el contexto, significa que significa la palabra de Dios. Es decir, que ellos obedecían a la palabra de Dios o a las verdades del Evangelio. Obedecían a la palabra de Dios o a las verdades del Evangelio. Eso es lo que significa pistis en este caso de Hechos 6, 7. Vamos a ver otro ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Oigan, y déjenme decirles, hay muchísimos ejemplos, pero yo nada más les estoy dando estos ejemplos para obviamente no tardar mucho en esto, pero ustedes mismos pueden hacer prácticas, ¿verdad? De lo que ya hemos venido viendo desde Hermenéutica 1. Ustedes pueden ir haciendo prácticas porque de esto se trata, esto es de práctica, esta materia. Vamos a ver Romanos 3:22 y vamos a ver qué significa aquí, en este caso, la palabra fe, que se traduce como se dice pistis, llamada pistis, que es la misma palabra en el griego, pero si se fijan, sí es la misma palabra, pero su valor y su significado no es el mismo. Recordemos que en la anterior, cuando dice que obedecían a la fe, está hablando de que obedecían a las verdades del Evangelio o a la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa aquí en Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pregunto, ¿qué significa aquí la palabra pistis? La palabra fe en Romanos 3:22. Bueno, esa palabra ahí, esa palabra por medio de la fe en Jesucristo, aquí significa, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, significa confianza en Cristo para salvación. Entonces diría, la justicia de Dios por medio de la confianza en Cristo Jesús para salvación para todos los que creen en Él. Eso es lo que diría el texto si nosotros lo traducimos. Vamos a ver un último ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí, ¿qué significa la palabra fe en ese texto? Otra vez, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, la palabra fe aquí significa dos cosas. Por un lado significa fidelidad. Diría, para que nuestra fidelidad no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso, por un lado, significa fidelidad, pero por otro lado, también significa confianza en Cristo para la salvación. Ambas cosas significan ahí eso. Por un lado, recuerden, fidelidad y por otro lado, confianza en Cristo Jesús para salvación. Diría de esta forma, para que nuestra confianza en Cristo para salvación no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Hasta aquí estos ejemplos de la palabra fe. Espero que haya quedado claro. Repito, si ustedes tienen dudas, pueden escribir al correo, ¿verdad? Que está ahí, para que puedan hacer sus preguntas y si podemos ayudar y dar respuesta con mucho gusto. Y recuerden lo que siempre he dicho, si hay algo que nosotros no sepamos, pues vamos a estudiar para poder darles una respuesta. Ok, vamos a ver también otro ejemplo, pero esta vez va a ser la palabra gracia. La palabra gracia en el griego es la palabra caris, así, caris, con C, caris. La referencia es 5485. Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 3. Yo ya lo tengo a la mano, se los voy a leer. Dice, Hechos 14, 3. Viendo la palabra gracia, ¿verdad? Ya salimos de la palabra fe. Vamos a ver la palabra gracia en Hechos 14, 3. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ok, la palabra de su gracia, ¿qué significa aquí la palabra de su gracia o la palabra gracia? Bueno, la palabra gracia aquí significa, en el capítulo 14 de Hechos, significa el Evangelio. Entonces diría de esta forma, el cual daba testimonio a la palabra de su evangelio. Eso es lo que vendría significando ahí, ¿verdad? Porque el evangelio es el evangelio de la gracia o de gracia. Vamos a ver otro más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí aparece otra vez la palabra gracia, caris, de donde surge la palabra, de esta caris surge la palabra carismático. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, de acuerdo al contexto que le rodea a esa palabra, la palabra es como tiene el valor y el significado. Ahora, ¿qué significa en Efesios 2.8 la palabra gracia? ¿Significará lo mismo que en el anterior? No, vamos a ver. En el otro habíamos dicho que significa o que era el Evangelio, pero aquí significa regalo inmerecido. Aquí en Efesios 2.8 significa regalo inmerecido. Es decir, se podría traducir de esta forma, porque por regalo inmerecido somos salvos. Eso es gracia, caris. Ahora, vamos a dejar este punto aquí de las palabras y vamos a pasar al siguiente punto. Y recordemos que el valor de una palabra no depende de sí misma, sino del restante contexto de las palabras que la rodean. Grábese bien estos puntos, porque esa es la base para nuestra interpretación, ¿verdad? Eso, grábeselo. Ahora, y recordemos que estamos en el análisis lingüístico del texto. Y esto es otra cosa que nosotros vamos a encontrar en la Biblia de acuerdo a lo gramatical histórico. Vamos a ir, habíamos visto unos puntos y ya pasamos por el A1, ahora estamos en el A2, para que anoten ahí ese subtítulo o ese título, como lo quieran poner, como A2. Y este A2 es el significado de una palabra lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época del texto. Repito esto para que lo puedan anotar. El A2 es el significado de una palabra lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época del texto. Ahora, ¿por qué ponemos de la época del texto? Porque un ejemplo, podría ser uno del Nuevo Testamento, que es muy diferente a uno del tiempo de Abraham, ¿verdad? Es muy diferente la época, las épocas son distintas. Por ejemplo, vamos a ver la palabra sangre.
Vamos a ver, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él, Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, la palabra de uso que tenemos que analizar es la palabra sangre. A simple vista, por ejemplo, si yo voy, vamos a ver, si yo le saco una definición cuando dice y la sangre de Jesucristo, ya nosotros podemos entender o ya entendemos que se está refiriendo al sacrificio de Jesús. Pero ojo con esto. Pero para un judío oír esta palabra es muy diferente que para nosotros. Esta palabra tiene todo un contexto cultural y ojo, no solo cultural, también de costumbre para ellos, para los judíos. Recordemos que la escritura fue hecha principalmente por judíos. Entonces, esta es una palabra, como nosotros dijimos, que el valor de una palabra debemos determinarla tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época. Vamos a ver. Los hebreos, desde el principio, ellos usaron la sangre siempre en sus rituales, siempre la han usado. Así que ellos ellos entendían perfectamente bien que la sangre derramada tenía que ver con la expiación de los pecados. Ellos lo entendieron y cuando tenían que ofrecer un sacrificio, ellos sabían que ese sacrificio por el derramamiento de sangre que tenía que ver con la expiación de sus pecados. Sin esa sangre no podía haber remisión de pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que al hablar de la sangre de Cristo, nosotros estamos hablando del sacrificio perfecto, el sacrificio completo para el perdón de los pecados de la humanidad. Por eso, ese es su contexto cultural, para que lo puedan entender. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Este va a ser en Juan. El anterior era Primera de Juan, pero aquí vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 29. Y recuerden, para nosotros oír eso es probablemente muy común, muy normal, pero recordemos que en nuestro lenguaje es diferente al lenguaje por el contexto cultural que le rodeaba. Vamos a ver entonces, dije Juan 1.29 y vamos a ver aquí una palabra bastante interesante que también tiene su contexto. Por eso cuando la oímos nosotros, a lo mejor nos parece muy común, muy normal, pero sin embargo, los judíos cuando oían eso, ellos en su marco cultural tenían un significado muy diferente al de nosotros. Vamos a leer Juan 1.29 que dice, el siguiente día vio Juan, este es Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿cuál es la palabra de marco cultural que se debe analizar ahí en ese texto? Analicen un poquito. ¿Cuál es la palabra de marco cultural que ustedes deberían de analizar en ese texto? La palabra que hay que analizar es la palabra cordero. Cordero. Yo pregunto y les pregunto, ¿Jesús era un cordero literalmente, así como en lo natural, era una ovejita? No, pues no, sabemos que no. Pero sin embargo, el judío sí entendía claramente esta palabra. Cuando al judío le mencionaban al cordero, le mencionaban la palabra cordero, esto entraba en un marco cultural y de costumbre porque el sacrificio, recuerden que tenía que ser por un cordero macho y sin mancha y sin defecto. Por eso Juan el Bautista usó esta palabra, para que todos aquellos, para
quienes lo oyeran pudieran identificar a Jesús como el verdadero sacrificio perfecto, sin mancha y sin defecto. Pero para ustedes y para mí podría ser un animalito, un cordero, una oveja para nosotros. Pero para el judío, que estaba bien familiarizado con eso, para él entraba en su marco cultural y de costumbre y no era, oigan, esto no era cualquier cosa oír el cordero. Esto ya estaba relacionando a Jesús con el verdadero cordero, el sacrificio perfecto de Dios que iba a satisfacer la justicia de Dios. Y la Biblia menciona mucho a Jesús como el cordero. Espero haberme dado a entender, ¿verdad? Espero haber sido claro, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes entender bien. Ahora, otra palabra que muchas veces se esconde, y esta está en Juan 1, versículo 14, ahí mismo. Digo, ¿verdad? Por aquello digo que se esconde, porque nosotros al traducirla a nuestro lenguaje cambia completamente la frase. Esta palabra en Juan 1.14 dice, ahí la escritura dice, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, vean qué interesante y pongan mucha atención. Esta palabra que aquí aparece, que llama mucho y poderosamente la atención, es habitó. ¿Saben por qué? Porque esta palabra realmente su traducción debería de ser tabernáculo. La traducción de esa palabra hábito debería de ser tabernáculo. Su traducción correcta, como dije, debería ser tabernáculo. Ahora, recordemos, vamos a ir un poquito al pasado, recordemos que en el pasado hicieron primero un tabernáculo. ¿Y qué representaba el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Luego construyeron un templo. ¿Y qué representaba el templo? Bueno, representaba ambas cosas, el tabernáculo y el templo. ¿A quién? Ahora, pregunto, ¿el tabernáculo y el templo a quién apuntaba? ¿A quién señalaba? ¿De quién hablaba? Hablaba de Cristo. Entonces, cuando Cristo se hizo carne y empezó su ministerio, y Juan lo está manifestando, dice que habitó entre nosotros. ¿Qué fue lo que habitó entre nosotros? El tabernáculo, el templo verdadero de Dios estuvo en medio de nosotros, la mismísima presencia de Dios en un cuerpo humano. Estuvo en medio de nosotros y muchos en la época de Jesús no lo reconocieron. Ahora, esta palabra también tiene que ver con, ojo con esto, también tiene que ver con un contexto cultural, habitó, porque en el texto griego se les estaba hablando o refiriendo como el tabernáculo y los judíos entendían perfectamente bien que era el tabernáculo y qué representaba el tabernáculo. Entonces imagínense ellos al escuchar todo eso, cuando se les está hablando, ellos entienden perfectamente lo que se está hablando. Y aquí Juan está diciendo claramente que el verbo se hizo carne y habitó, es decir, el tabernáculo de Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿dónde llegaron a ver la gloria los judíos? ¿En dónde llegaron a ver la gloria los judíos? En el tabernáculo, en primer punto, primeramente. Pero después en el templo. Son palabras que tienen que ver con el contexto cultural y de costumbre. Y ojo, así hay muchas palabras que tienen que ver con todo eso. Obviamente no les puedo dar todas las palabras, pero a lo mejor cuando ustedes estudien la Biblia,
ustedes siempre pueden observar alguna palabra que pueda, perdón, que pueda tener con el marco cultural y de costumbre. Ok, vamos a dejar este punto aquí, vamos con el A3. Vamos con el A3. El A3 dice, para que lo anoten, es tomar las frases o las palabras en su contexto analizando versículos anteriores y posteriores. A3 dice, tomar las frases o las palabras en su contexto analizando versículos anteriores y posteriores. Vamos a ver un versículo en Marcos 9, del 18 al 23. Esta es una historia de un hombre que trajo a su hijo a Jesús, ¿verdad? Y este hijo tenía un espíritu mudo, lo dice el versículo 17, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir al 18, del 18 al 23, dice Marcos 9, 18, 23. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero, y ojo lo que viene, cuando dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, punto y coma. Pero si puedes, aquí está hablando el Señor, el papá del muchacho, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oh, aquí se pone bueno, pongan mucha atención, aquí se pone bastante bueno, porque esto es mucha controversia ahora en el mundo, ¿verdad? En el mundo evangélico cristiano. Vean. Esta frase, aquí hay una frase sumamente importante que también tenemos que cuidar porque es obvio cuando se está diciendo aquí que al que cree todo le es posible, ¿a qué se está refiriendo? Pregunto, ¿a qué se está refiriendo la frase al que cree todo le es posible? Pregunto, ¿estará diciendo que todo, que cualquier cosa es posible? Pues no, no está diciendo eso. Aquí es bien importante y necesito que esto, por favor, pongan atención porque aquí hay muchos que se pierden, ¿verdad? Que no logran entender. Aquí es bien importante, recordemos, tomar las frases o las palabras en su contexto, analizando versículos anteriores y posteriores. Es obvio que la palabra todo se refiere a lo que está dentro de la voluntad y el acuerdo de Dios en su palabra. Al que cree todo le es posible. Voy a poner un ejemplo. Pablo creyó en 1 Corintios 12 cuando él tenía el problema en sus ojos. Acuérdense del aguijón. Ustedes dirán, ¿por qué dice de los ojos? Si dice que tenía un aguijón en la carne. Bueno, hay que hacer una exégesis y hacer un estudio de lo que se viene hablando y ustedes van a descubrir que el problema que Pablo tenía era en sus ojos. Y que dice que Pablo había orado 3 veces a Dios para que Dios le quitara ese aguijón en su carne. Y yo pregunto, ¿tenía fe Pablo? ¿Sí o no? ¿Pablo podía tener fe? Bueno, Pablo yo creo que podía tener más fe que la de todos nosotros juntos. Y pregunto, ¿y Dios se lo quitó? No, no le quitó el aguijón. Le dijo, bástate mi gracia. No se lo quitó, no le respondió, no le contestó su oración, por más fe que Pablo tenía. Entonces, ese todo o al que cree todo le es posible, nosotros no podemos ignorar que está dentro del marco de la voluntad y de la soberanía de Dios. Ese es el marco y nosotros no podemos ignorar ese marco.
Porque aquí, en este caso, Dios le dijo, hablando de Pablo, Dios le dijo, como dije, bástate mi gracia. Nosotros tenemos que cuidar, por ejemplo, en ese punto, tenemos que cuidarnos, de hecho, en ese punto, porque si todo es posible, pues vamos a utilizar esta frase para toda situación. Y si ustedes creen y ustedes lo piden, etcétera, etcétera, y ustedes pueden pedir pegarse la lotería. Y si todo fuera posible así, que fuera así, ese todo fuera nada más tomarlo sin considerar todo el contexto, sin considerar todo lo que hemos venido hablando, de si usted pide orar para que usted se haga millonario de la noche a la mañana, y si eso se le concede, pues estaría fuera del marco de la soberanía y de la voluntad del Señor y no sería Dios, ¿verdad? Porque, bueno, número uno, para los que juegan lotería y juegan todo eso y juegan ese tipo de cosas es pecado, nada más que muchos cristianos lo saben, otros no lo saben, pero es pecado. No voy a entrar en ese tema porque si no me desvío, pero este, si está dentro de la voluntad, si está dentro de la voluntad de Dios, en este caso, Jesús le responde a este hombre, al padre del joven, y vean, el hombre le está diciendo y le dice a Jesús, si puedes, yo les pregunto, ¿Jesús puede? ¿Ustedes creen que Jesús pueda sanar, pueda liberar? ¿Ustedes creen? Por supuesto, claro que en ese momento, hablando de ese momento, claro que podía. Por eso, ¿qué hace Jesús con este hombre? Le confronta con la fe y le dice, más bien, si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Pero en este caso, sí era la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo la obra, lo sanó, lo libró. Tengamos cuidado en ese sentido. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a pasar al siguiente punto. El A4. El A4 dice, para que lo anoten, debemos diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. A4 dice, debemos diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. Voy a poner un ejemplo para poder entender este punto. Por ejemplo, todas las leyes ceremoniales, todos los rituales, fueron escritas dentro de un marco cultural y de contexto histórico del pueblo de Israel. Todas esas leyes son principios temporales o fueron principios temporales para una época en específico. Por eso nosotros ahora ya nosotros no podemos andar sacrificando corderitos, palomitas, ni haciendo ceremoniales, porque eso fue un principio temporal nada más, por un tiempo. Vamos a ver, el libro, para dar un ejemplo, el libro de Levíticos contiene muchas leyes civiles y estas leyes civiles no son vigentes. Por ejemplo, para que me entiendan, por ejemplo, en aquellas leyes civiles, se mencionan animales, se mencionan ovejas, se mencionan bueyes, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, dice, vamos a ver, dice en una de las leyes, si tu buey sabes que es bravo, ¿verdad? Obviamente parafraseado, sabes que es bravo y no lo dejaste en el corral y lo dejaste libre y pasa una persona por ahí, vamos a ver, porque me perdí, perdón, y pasa una persona por ahí y el buey lo cornea y mata a esa persona, entonces, ¿qué va a pasar? Dice esa ley en Levíticos. Entonces morirá tanto el buey como el dueño del buey. Oh, ojo con esto. Así era la ley civil del judío. Y dice, ojo, pero sigue diciendo, a menos que el dueño del buey enmiende lo que hizo el buey de una manera doble. O el dueño del buey se ponga como un esclavo por la persona que murió, ¿verdad? Ahora, les pregunto a todos ustedes que están llevando el curso, les pregunto, ¿ese tipo de leyes civiles son aplicables el día de hoy? ¿Mm? ¿Serán aplicables esas leyes civiles el día de hoy? La respuesta es sencilla, no, no son aplicables, porque fueron principios
temporales. De tiempo fueron temporales. Los sacrificios fueron principios temporales hasta que vino el verdadero sacrificio. ¿Y quién es el verdadero sacrificio? Cristo. Ese sí es para toda la vida. Ese es eterno. Ahora, en cambio, vamos a ver un ejemplo también. En cambio, la ley de los 10 mandamientos, esos sí son principios morales permanentes, aunque fueron dados en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que recordar que hay principios morales permanentes dados en el Antiguo Testamento que siguen vigentes porque son permanentes. Pero pongan atención, son principios morales que son permanentes. ¿Qué quiere decir permanentes? Que son para siempre, que son para toda la vida. Así que el principio permanente siempre es el que nosotros tenemos que diferenciar cuando nosotros estamos estudiando y leyendo la Biblia. Y en la Biblia solamente vamos a encontrar principios permanentes o principios temporales. No hay otra forma. No se hagan bolas, no hay otra. O permanentes o temporales. Yo siempre, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los 10 mandamientos porque fue dado en el Antiguo Testamento. Y esos no son principios temporales, son principios morales. Son principios morales porque tienen que ver con la moral del ser humano, pero que son para siempre. Esos sí son para siempre. Y vamos a encontrar, por ejemplo, también en la Biblia, muchos principios en el Antiguo Testamento que son permanentes, que son para toda la vida. Esos tenemos que obedecerlos sí o sí siempre. Nosotros no podemos decir, no, esto yo no lo debo de obedecer, esto sí, esto no, porque hay, pero tenemos que aprender a diferenciar cuáles son permanentes y cuáles son temporales. ¿Me doy a entender? Entonces hay mucha gente que entra en estos rollos y no logran porque no tienen el conocimiento para poder diferenciar de un mandamiento, por así decirlo, uno temporal de uno permanente. Entonces eso hay que aprenderlo. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de celebrar, bueno, este es un buen ejemplo. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar la Navidad en una fecha en la que no nació realmente Jesús. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es una costumbre, no pasa nada. Pero en esa costumbre nosotros tenemos un principio moral permanente. Escuchen esto. No sabemos exactamente el día en que nació, pero nosotros celebramos que sí nació nuestro Salvador. No que nació el 25 de diciembre, pero el principio moral es que sí nació. Es una costumbre, como nosotros acabamos de decir, pero tampoco está mal. El que no quiera celebrarlo, no está mal. Tampoco le vamos a decir que está mal y que se va a ir al infierno. No está mal. Si no lo quiere celebrar, pues perfecto. Y si la quiere celebrar, perfecto. Es irrelevante. Lo importante es el principio. ¿Y cuál es el principio que acabamos de mencionar? ¿Cuál es el principio? Que un día nació Cristo y no debemos olvidarlo nunca. Este es otro principio de regla que tenemos que usar en el análisis lingüístico del texto. Vamos a pasar a otro punto. Vamos al punto A5. El punto A5 dice, debemos diferenciar entre un principio y una costumbre. Debemos diferenciar entre un principio y una costumbre. Recordemos que en el anterior dijimos, debemos diferenciar el anterior, ¿verdad? Debemos diferenciar en la escritura un principio permanente y un principio temporal. En este A5 vamos a diferenciar entre un principio y una costumbre. Aquí vamos a aprender algo interesante. Y es muy importante. Vamos a ver, no debemos de cometer el error de llamarle a una costumbre un principio, porque es una costumbre y no un principio. Espero haberme dado a entender en este juego de palabras. Ahora, toda la Biblia está llena de principios. Toda la Biblia está llena de principios,
Pero también la Biblia contiene mucha costumbre de las épocas en la que se escribió, ¿verdad? Ejemplo, vamos a ver Lucas capítulo 10 versículos del 2 al 5. Esta es una costumbre y nosotros no podemos seguirlo haciendo igual. Vean lo que dice. Dice Lucas 10 del 2 al 5 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ojo con el versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Ahora sí, pongan atención acá. Vamos a ver. Si nosotros hacemos a la costumbre un principio, imaginémonos entonces, aquí todos si tenemos que ir a las misiones a evangelizar, tendríamos que irnos descalzos, ¿verdad? Aquí lo está diciendo el texto. Alguien diría, ¿aquí lo dice o no? Ahí dice la Biblia que hay que ir descalzos, porque dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. Y ojalá también dijera que no lleváramos panza, ¿verdad? Incluida, para que no comamos. Porque ¿cómo comen, verdad? Los misioneros, tienen que comer, obviamente. Pero escuchen, chicos, aquí dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, ni calzado, ni saludes a nadie en el camino. Aquí todo eso tiene que ver con la costumbre. Es una costumbre. Yo les estoy aquí ya diciendo, esto es una costumbre. Yo lo que quiero es que ustedes logren observar, sacar el principio. ¿Dónde aparece? ¿Cuál es el principio? Si la costumbre en aquella época era esa, que no debían de llevar bolsa, ni calzado, ni nada de eso, ok, eso era una costumbre. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el principio en ese texto? ¿Cuál es el principio? Que sí se debe todavía, que es algo que hay que hacer, es un principio. La respuesta es sencilla. El principio ahí es predicar el evangelio. La costumbre, ¿cuál era? Que no llevaran calzado y todo eso que ya Jesús les había dicho. Pero el principio es predicar el evangelio. Y si ustedes se fijan, ahí está el diferenciar una costumbre de un principio. Y debemos hacerlo así y tener mucho cuidado. Otro, Juan 13. Este es otro error que muchos han cometido. En Juan capítulo 13, no lo vamos a leer ahorita porque es largo, obviamente, pero aquí habla cuando Jesús lava, ojo con esto, aquí habla cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Lavar los pies, pregunto, ¿es un principio o es una costumbre? ¿Lavar los pies es un principio o es una costumbre? Analicen, piensen, un momentito, unos segunditos. Lavar los pies es un principio o una costumbre. Muchos dirán, es una costumbre, otros dirán que es un principio. Bueno, yo les voy a decir, era una costumbre del tiempo, de la época. Jesús, ¿qué hizo? Jesús tomó la posición, inclusive cuando nosotros leemos el contexto, veíamos que cuando una persona, por ejemplo, llegaba a una casa, ¿quién era el que le lavaba los pies a los invitados de la casa? El que lavaba los pies era el esclavo más insignificante de esa casa. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Y que Jesús tomó esa posición para enseñarle a sus discípulos. Pero el principio, escuchen muchachos y muchachas, señoras y señores, el principio no es lavar los pies. Lavar los pies no es el principio.
Eso era la costumbre. ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos que diferenciar? El principio ahí es servir de manera desinteresada, porque Jesús le lavó los pies inclusive al peor de sus traidores, que fue Judas. El principio es servir desinteresadamente. Ese es el principio. El principio no es lavar los pies. A veces nosotros no queremos, por ejemplo, nosotros no queremos servir al que nos cae re mal, ¿verdad? Al que nos cae de la patada, nosotros no queremos servirlo. O al que nos hizo daño. Principio, diferenciarlo de la costumbre. Qué importante es hacer eso. Otro ejemplo, y les voy a contar algo, un ejemplo que sucedió en una congregación. Esto es un caso real. En una ocasión, un pastor fue invitado a una iglesia. Y cuenta este pastor que antes de compartir, el pastor de esa iglesia, el pastor general de esa iglesia, dice que llamó a todos sus líderes, los llamó a todos, los sentó, les quitó los zapatos, les quitó las medias y les empezó a lavar los pies a todo el equipo del verdad, empezó a lavárselos. Y cualquiera diría, qué humilde, qué pastor, qué carga. Eso es lo que pensarían, porque le lavó los pies a sus líderes, a su equipo, ¿verdad? A su séquito de servidores. Y eso, repito, eso no es para hacerse. Pero vamos a ver, no voy a entrar en eso. Si lo quieren hacer, pero entiendan, eso no es un principio. Lo pueden hacer, pero eso no es un principio. Eso era una costumbre y no es de nosotros. Bueno, ese mismo pastor que le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Está contando este pastor, el que fue invitado, está contando que este mismo pastor que lavó los pies a sus discípulos, a los tantos X meses, traicionó a todos sus discípulos y a su iglesia. ¿Y qué hizo? Agarró y se levantó un platal y se fue y los dejó botados. Como la ven. Pero lavó los pies de su equipo. Y luego se robó toda la plata y los dejó botados. Recuerden, es una costumbre. Si ustedes se fijan, esa costumbre no dice nada, no demuestra nada. Porque este hombre le lavó los pies a ellos, jugando de piadoso. Y al final los traicionó y se fue y les robó. Aquí lo importante es la actitud de servir, de estar siempre dispuesto a servir. Y a veces el servicio requiere negación, a veces el servicio demanda negarnos, y eso es lo que hizo Jesús realmente. Ese es el principio. Ese es el principio. Aquí vamos a ver en Primera de Corintios 11, Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 16, no lo vamos a leer tampoco, estaba larguillo también, pero aquí nos encontramos una costumbre de taparse la cabeza. Yo ya había enseñado en Hermenéutica 1, si más no recuerdo, el tema del velo y el de taparse la cabeza. Para aquellos que lo quieran ir a estudiar, ir a verlo, ahí lo pueden escuchar. Hay iglesias hoy en día que usan esta costumbre y dicen, ahí dice la Biblia, así que todas las mujeres tápense su cabeza y vengan con el velo, dicen algunos pastores y líderes. Sobre todo los apostólicos. Por ejemplo, ellos son muy dados a este tipo de cosas. Los de la luz del mundo también. Pero, o escuchen esto, eso es una costumbre. Y si ustedes leen el principio, no es ese. El principio, aquí claramente de la palabra, son dos cosas. Dos cosas. Uno, el hombre debe de estar sujeto a Cristo como punto número uno. Y la mujer debe sujetarse a su marido. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero taparse la cabeza es una costumbre. Recuerden que al principio, como dije, yo les di una definición de esto.
como en las costumbres, esto de taparse con el velo, eran costumbres griegas desde antes de Cristo, que se hacía este tipo de práctica y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de Pablo, él está diciéndole a las mujeres que se cubran la cabeza, y ciertamente porque ya era una costumbre que había entre los griegos, una mujer que no se cubría la cabeza era considerada una mujer prostituta, una ramera. Y oigan, es tan claro que muchos no lo entienden. O sea, diferenciar, dijimos, el principio de una costumbre. Hay otro pasaje muy bueno, me gusta este lo vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver este. Este está buenísimo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, escuchen esto, vean qué interesante, porque aquí esto se va a poner interesantísimo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok. Ahora, muchos hombres escuchan esto y dicen, aleluya, gloria a Dios, y brincan y zapatean. Vamos a ver, vamos a ver. De acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, ojo con esto, de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, realmente lo que se está diciendo aquí es que las mujeres no se les permite hablar. ¿Mm? ¿Será eso así realmente? De verdad, viéndolo y vea conforme lo que ya hemos ido estudiando, ya muchos evidentemente saben, pero realmente lo que se está diciendo aquí es que a las mujeres no se les permite hablar. Yo no sé si ustedes se acuerdan que leímos otra regla anterior, que nosotros no podemos sacar un texto o aislarlo e interpretarlo aparte. Tenemos que considerar todo lo que el contexto de la Biblia dice. Aquí, por ejemplo, había una situación que en ese tiempo se dio, por el cual Pablo tuvo que dar este tipo de orden o esta orden a las mujeres, de callarse o de callar, de guardar silencio. Pero si nosotros analizamos más versículos, que ahorita no me da tiempo, ¿verdad? Que va a quedar para la siguiente lección, yo voy a explicar cómo no está diciendo que todas las mujeres deben de callar. Y vamos a ver cuál era el contexto del tiempo de por qué se les prohibió esto en ese tiempo. Entonces, aquí vamos a quedar y en la siguiente lección, les prometo que sí, vamos a tocar este punto para que ustedes se den cuenta que no es lo que está diciendo como muchos lo quieren interpretar. Bueno, entonces nos vemos o nos escuchamos en la siguiente lección y cualquier cosita, ahí abajo en la descripción yo dejo un link donde subo los archivos de PDF de la lección para que los puedan tener para aquellas personas que lo desean. En algunas otras lecciones subo libros en algún momento, si los tengo, libros de algunas referencias para que los tengan, los lean. Siempre en la lección yo voy a dar ciertas indicaciones, pero ahí los pueden encontrar, los pueden descargar y los pueden imprimir si gustan. Pero les agradezco por este tiempo y que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta luego.